Casi desesperados en su intento por demostrar la invalidez del milagro, los fariseos buscaron a los padres del hombre. ¿Es este vuestro hijo, al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo? Pues, ve ahora. Versículo 19, fin de la cita. Hicieron la misma pregunta una y otra vez, sin desear realmente una respuesta, sino buscando desesperadamente alguna forma de rechazar el milagro no deseado. Los padres reconocieron que era su hijo y que había nacido ciego, pero eludieron la segunda pregunta. El versículo 22 dice que tenían miedo de los fariseos, que amenazaban con expulsar de la sinagoga a quien afirmase que Jesús era el Cristo. La excomunión era algo terrible. La sinagoga era el centro de la comunidad judía y una persona excomulgada quedaba fuera de todo. No podía comprar ni vender y estaba excluida de la vida religiosa. Se convertía en un marginado total. Cuando moría, no se le hacía ningún funeral. Los padres de este hombre no se arriesgaron, sino que contestaron a los fariseos: ¿qué edad tiene? Pregúntale a él, y él hablará por su cuenta. Estos fariseos eran incrédulos activos. Volvieron de nuevo al hombre y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Versículo 24, fin de la cita. Desde luego, no tenían evidencia alguna de que Jesús hubiera pecado, pero habían tomado una decisión y usaron sus propias normas artificiales en un intento de justificar lo que ellos ya habían determinado. Expuesta a toda la evidencia, la incredulidad siempre se mantiene firme. Sus mentes estaban cerradas y ellos no se dejarían confundir por los hechos. La respuesta sarcástica del hombre ciego fue: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Versículo 25, fin de la cita. Desafió la certeza de los fariseos de que Jesús era pecador, como si dijera: no estoy seguro de que sea pecador. Yo no estoy bien informado, pero sé que yo antes no podía ver, pero que gracias a él ahora sí puedo. ¿Qué respuesta dieron a eso? Ninguna. No es fácil argumentar ante la simplicidad de lo evidente. Enfurecidos, repitieron la pregunta que el hombre ya había contestado. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? La respuesta fue: ¿por qué lo quieren oír otra vez? ¿Acaso ustedes también quieren volverse discípulos de él? Versículo 27. Ahora estaban frenéticos. Empezaron a injuriarle. Ahora estaban frenéticos. Empezaron a injuriarle y maldecirle. Tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Fin de la cita. La lógica tranquila, sencilla y evidente del hombre ciego desbarató el ataque. Definitivamente él tenía la disputa bajo control. Pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, afirmó, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriese los ojos de uno que había nacido ciego. Si no procediera de Dios, no podría hacer nada. Versículo 30 al 33, fin de la cita. A medida que el antagonismo entre ellos se hacía más fuerte,
Él se convencía más y más de que Jesús era de Dios. Cuanto más le amenazaban, más claro se hacía su testimonio. Finalmente, cuando los fariseos no tuvieron más que decir, recurrieron a la burla. Tú naciste sumido en pecado, y tú quieres enseñarnos a nosotros, y lo echaron fuera. Versículo 34. Eso significa que lo expulsaron del edificio y lo excomulgaron de la sinagoga. Así, este mendigo que había sido ciego se convirtió en la primera persona citada en la Biblia que fue expulsada de la sinagoga por causa de Cristo. Este incidente inició la brecha que, finalmente, daría por resultado la separación entre la Iglesia e Israel. La investigación oficial de los fariseos había terminado. Ellos oyeron el testimonio, habían visto el milagro, pero aún así no se conmovieron. Su incredulidad estaba endurecida, viciada y era obstinada. Finalmente, su odio hacia Cristo creció hasta el paroxismo, de tal forma que hubieran vendido sus almas con tal de condenarle a muerte. Entretanto, la fe del mendigo estaba todavía incompleta. Había respondido positivamente a Cristo e incluso lo defendió contra los fariseos, pero aún no estaba regenerado. Sus ojos físicos habían sido sanados, pero su ceguera espiritual necesitaba ser eliminada. Cuando Jesús oyó que el hombre había sido expulsado de la sinagoga, fue en su busca. De nuevo el Señor tomó la iniciativa. El mendigo no fue a buscarle. Pese a ser un mendigo profesional, ninguno de los milagros que recibió de Cristo, su salud física y su subsecuente salvación, fueron en respuesta a sus peticiones. Este episodio ilustra perfectamente la obra de la soberanía divina. La salvación tiene lugar porque Dios siempre busca primero a los pecadores, no porque los pecadores busquen a Dios primero. En Juan 15:16, Jesús dijo a sus discípulos: vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros. En Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Nuevo Testamento, a Jesucristo se le presenta siempre como el Salvador que busca. Su iniciativa divina hizo la redención posible y por ella son los individuos alcanzados, rescatados y salvados. Nadie busca a Dios a menos que Dios le haya buscado primero. Romanos 3:11. La salvación es ante todo obra de Dios y en ningún caso el resultado de una empresa humana y anhelo individual. Un hombre ciego no es capaz de restaurar su propia visión. La visión espiritual depende de la iniciativa y el poder de Dios y es ofrecida por la soberana y divina gracia. Aquí hay un punto importante. El hombre ciego de Juan 9 no consiguió su vista por estar expuesta a la luz. Ninguna intensidad de luz afecta a la ceguera. Un ciego lo es tanto a la luz del día como en la oscuridad. Ni toda la luz del mundo hará ver a los ojos ciegos. Las únicas cosas que pueden curar la ceguera física son la cirugía o un milagro. La única cosa que puede cambiar la ceguera espiritual es un milagro divino, no simplemente exposición a la luz. Enseñarle teología a un perdido no lo llevará a la fe en Cristo. Puede aprender el vocabulario evangélico y declarar de palabra en palabra la única verdad. Puede aceptar la realidad de una lista de hechos del Evangelio, pero sin un milagro divino que abra sus ojos ciegos y le dé un nuevo corazón, solo será un pagano
con conocimientos teológicos, no un auténtico cristiano. Sí, por otra parte, la salvación es realmente una obra de Dios, no puede ser defectuosa, no puede dejar de hacer impacto en el comportamiento del individuo. El verdadero acto de Dios, cuando Él obra, da por resultado una persona obediente a las Escrituras. Repito, cuando Dios obra en el hombre, da por resultado una obediencia a su palabra. No puede dejar de cambiar sus deseos ni alterar su conducta. No puede dar por resultado una vida sin fruto. La obra de Dios, que progresa firmemente desde su comienzo hasta su perfección última, genera obediencia. Evidentemente, Dios había empezado a obrar en el corazón del hombre ciego. Este estuvo del lado de Cristo frente a los fariseos y pagó por ello un muy alto precio. Fue excomulgado de la sinagoga y, por lo tanto, de la más social de las relaciones de la vida de Israel. Aunque no conocía todavía por completo quién era Cristo, estaba entregado a él por completo. Jesús le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Juan 9:35. El mendigo se lleva preparado y dispuesto a responder. Su corazón estaba completamente abierto. Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Versículo 36. Su confianza en Jesús era tal que habría respondido inmediatamente a cualquiera a quien Jesús hubiera señalado como el Hijo del Hombre. Esta actitud contrasta con la de los fariseos, que pensaban que lo sabían todo y no estaban dispuestos a seguir la dirección de Jesús. Eran diestros en la palabra de Dios y estaban llenos de conocimientos teológicos, pero sus corazones se encontraban cegados por su voluntaria incredulidad. El mendigo no creía aún, pero estaba abierto. Esa clase de fe es el complemento necesario de la soberanía de Dios. Aunque la iniciativa divina es finalmente responsable de la redención, nos corresponde a nosotros la respuesta sumisa y obediente de fe personal en Jesucristo. La sencilla respuesta de fe de este hombre es instructiva. Jesús le dijo: ¿le has visto? Y el que habla contigo, él es. Y dijo: creo, Señor. Él no dudó, no pidió pruebas. Cristo había dado vista a sus ojos espirituales y, en el momento en que fueron abiertos, vio a Cristo y respondió a él en fe. Como en la curación física, esto fue un milagro divino. Siempre es un milagro divino cuando alguien comprende la verdad de Cristo. ¿Recuerda la gran confesión de Pedro? Jesús preguntó: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo supo? Jesús dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No hay manera de reconocer a Jesucristo por lo que es, a no ser por un milagro. Y un milagro de Dios que abra los ojos espiritualmente ciegos. Pero cuando Cristo abre los ojos de un alma, la verdad se hace reconocible de repente. Y cuando Cristo abre los ojos de un alma, la obediencia se empieza a manifestar. Este mendigo pobre y ciego, que no había visto nada en su vida, reconoció con claridad al Hijo de Dios. Entre tanto, los líderes religiosos que creían saberlo todo no pudieron ni siquiera reconocer a su propio Mesías. La visión espiritual es un don de Dios que le hace a uno desear y ser capaces
de creer. ¿Qué es lo primero que vio este hombre con los ojos de la fe recién abiertos? Vio a Cristo como Señor. El versículo 38 dice, y le adoró. Cayó de rodillas allí mismo y adoró. Es un clímax hermoso para el incidente. No era cuestión de hacer a Jesús su Señor. Cuando fueron abiertos sus ojos espirituales, le vio tal como era. Y la única respuesta posible era caer de rodillas. Juan 9 termina con estas palabras. Y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron, ¿acaso somos nosotros ciegos también? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Versículo 39 y 41. Ser espiritualmente ciego es algo trágico, pero todavía es más trágico ser ciego y no saberlo. Estos fariseos pensaban que podían ver. Después de todo, en términos de conocimiento teológico, estaban mucho más allá del mendigo. Pero a diferencia de él, la ceguera de sus ojos espirituales nunca fue quitada y fueron incapaces de reconocer a Jesús tal cual era. Sabían de teología, pero no pudieron reconocer al Mesías. Eran ciegos y ni siquiera lo sabían. El resultado de la visión espiritual es un corazón rendido en adoración. El resultado de la salvación es un corazón rendido en adoración. El resultado de la ceguera espiritual es pecado y condenación. La simple doctrina no es remedio para la ceguera espiritual. La luz no puede curar la ceguera. La única esperanza para los que están en las tinieblas de la ceguera espiritual es un milagro divino que abra sus ojos. Esto es lo que Dios hace en la salvación por medio de su Espíritu. 1 Corintios 2, 9 y 10. Los que son salvos no requieren una preparación teológica profunda para saber que Cristo es Señor y que debe ser obedecido. Esta verdadera fe se hace evidente cuando es quitada la ceguera espiritual. La salvación es una transformación sobrenatural, divina, nacida menos que de un milagro, que tiene lugar en el alma. Es una verdadera obra de Dios y debe marcar una diferencia en la vida de uno cuyos ojos han sido abiertos. Tal persona verá a Cristo tal cual es, soberano Señor, y semejante revelación para uno que antes no podía ver. Provocará inevitablemente la adoración y un corazón ardiente que anhela hacer la voluntad de Dios y obedecerle. Nada de esto es el resultado de una tutoría teológica. Es la obra del Espíritu de Dios en el corazón redimido.